Hola, antes de comenzar, me gustaría decir que podíamos escoger varios temas más, pero no se nos ocurrió más que los géneros literarios. Puede que suene como un tema muy simple, pero al contarlo puede que haya datos interesantes que quizás hayas sabido o no, pero lo importante es ganarnos la nota XD. Bueno, yo, Eliana Molina, junto con mis 3 compañeros, hablaremos de los géneros literarios. Hablaremos con una pequeña definición, 2 hipótesis con sus respuestas, conclusiones y ejemplos. Sin nada más que decir, comencemos. Cada que leemos un libro o un texto cualquiera, este último tiene que estar en una categoría que lo defina. Un ejemplo sería una novela, una poesía, un ensayo, etc. Pues así son los géneros literarios, son categorías que se defina y clasifica en un texto literario. Un género literario es un horizonte hacia cómo es la expectativa del libro, es decir, es una etiqueta para saber de qué trata el mismo libro. Por eso en las bibliotecas se organizan los libros dependiendo de su género literario. Los géneros literarios se clasifican en 4 partes, lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Cómo se organizan los géneros literarios? O más bien, ¿cuáles son sus principales géneros? En fin, pues los géneros literarios se definen de esta manera. El género poético o lírico, que es el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva o subjetiva del poeta, comparándola con otra mediante símiles y metáforas, y embelleciéndola con giros musicales del lenguaje, transmitiendo así sentimientos y emociones. Esta tiene subgéneros, las cuales son la canción, la lírica, la oda, la égloga y la sátira. Luego seguiría el género narrativo, que es básicamente construir historias narrativas por partes de un narrador, en las cuales este último presenta los personajes, las acciones y situaciones que puedan conmover para el lector. Sus subgéneros serían la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya y el poema lírico. Después está el género dramático, es un género en donde uno compone textos teatrales, por lo general pensados para su representación en vivo en un escenario, así como obra de teatro, en la cual involucra a los personajes y diálogos, pero nunca a un narrador. Tiene de subgéneros a la tragedia, la comedia, el drama y la tragicomedia, que es una combinación entre la comedia y la tragedia. Por último tenemos el género didáctico, que es el arte de la libre reflexión, es decir, de opinar o pensar sobre cualquier tema de manera conmovedora y hermosa que nos deja una enseñanza al final. Sus subgéneros son el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria, e incluso documentos científicos. Realmente esta pregunta suena fácil de responder, y pues lo es, pero suena interesante al ver a qué va realizado, con sus subgéneros y además que cada uno de estos géneros tiene una definición y función distintos. Pero se puede preguntar uno, ¿cómo es que todo esto, como los géneros literarios, ha llegado y evolucionado hasta nuestros días? Pues esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo evolucionaron los géneros literarios por el pasar del tiempo? Es claro que los géneros literarios tienen su historia y su evolución hasta el punto en llegar hasta el día de hoy, por lo que todo esto comenzó cuando Aristóteles fue el primer teórico que llevó a cabo el intento de clasificar la poesía según criterios de contenido y de forma, las cuales serían dramática, narrativa o épica. Horacio añade a esta clasificación que los géneros son entidades distintas que hay que mantener rigurosamente separadas. Así, cada género tendrá el tono adecuado según combine el contenido con su forma correspondiente. A partir del siglo XVI, en el Renacimiento se produce una proliferación de poéticas, y la novedad es la tripartición de los géneros literarios como son la poesía dramática, narrativa y lírica. A partir del siglo XVI, en el Renacimiento se produce una proliferación de poéticas, y la novedad es la tripartición de los géneros literarios. Esta distinción se realizaba a través de la persona del poeta. A. La poesía lírica se caracteriza de aquellas obras en las que la persona del poeta interviene directamente. B. La poesía épica o narrativa es un género mixto, ya que se combina la intervención del poeta con la de los propios personajes. C. La poesía dramática es aquella en la que no interviene el poeta, sino que lo hace a través de otros personajes.
Esta tendencia al hibridismo se manifiesta sobre todo en el barroco en el siglo XVII, la cual viene determinada por las propias características del arte de la literatura barroca como la desconfianza de reglas, libertad artística, etc., lo que determina una tendencia a la mezcla, a la fusión de géneros. En el siglo XVIII se recupera de nuevo la concepción clásica del género literario desde el punto de vista del clasicismo, de ahí que se llame neoclasicismo. La expresión artística romántica se puede entender como la conjunción de los extremos. También aparece como novedad el intento de distinguir los géneros literarios apelando a criterios de tipo filosófico. De hecho, Hegel en su estética distingue los géneros literarios no usando criterios formales, sino a partir de la dialéctica, de la relación del sujeto y el objeto la distinción moderna que seguimos utilizando en la actualidad. Así, Hegel distingue entre A. Lírica. Es el género subjetivo. B. Épica o narrativa. Es el género objetivo. C. Dramática. Es una especie mixta que muestra tanto la subjetividad como la objetividad del sujeto, del autor. A partir del romanticismo, empiezan a usarse otros criterios para la clasificación de los géneros literarios, como a partir de la temporalidad en filosofía. A. Lírica. Género que se considera al presente. B. Épica o narrativa. Género que se considera al pasado. C. Dramática. Género que se considera al futuro. Contra esta corriente determinista, reacciona el período antipositivista del siglo XIX con Benedetto Croce, el cual se preocupa de estudiar la literatura desde una expresión individual desarrollando la estilística, que demuestra que la obra literaria siempre es la expresión de un individuo, desapareciendo el carácter evolucionista. La poética moderna retoma el tema de los géneros literarios, concretamente Jacobson hace una clasificación partiendo de la situación comunicativa. Tenía de géneros A. Lírica. Predomina la función emotiva. B. Narrativa. Predomina la función referencial. C. Dramática. Predomina la función apelativa. Actualmente lo que interesa de los géneros literarios son dos aspectos. 1. La distinción clara entre formas. A. Géneros naturales. Son entidades consustanciales a la expresión literaria, como la lírica, épica o narrativa y dramática. B. Géneros históricos. Son corrientes literarias relacionadas con los géneros naturales que se dan en un período concreto y evolucionando, como por ejemplo la novela pastoril, la picaresca, etc. 2. Desde una perspectiva filosófica. Intentan explicar cómo las formas son los medios del ser humano para poder expresar la dualidad intimidad-alteridad. Esto es la experiencia personal que siente la necesidad de expresarse, ya sea del propio autor, como de alguien ajeno a él. La intimidad conlleva a la utilización del género lírico, mientras que la narrativa tiende a la expresión de la alteridad. Algunos libros ejemplares para los principales géneros literarios serían los siguientes. En el género lírico tenemos a Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Es un poema en el que el dilema humano se presenta en toda su magnitud y que el sentido de la existencia del ser humano es brutalmente cuestionado por la duda, la desesperanza y el absurdismo. Los cuentos de Franz Kafka serían un ejemplo dentro del género narrativo. La mayoría de sus historias narran de una vida familiar enmarcada por la tragedia, el miedo y la persecución en hechos históricos, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Sus obras se caracterizan por un estilo tétrico e inconfundible y donde aborda temas como la angustia existencial o la burocracia opresiva. La Divina Comedia de Dante Alighieri sería un icónico ejemplo en el género dramático que trata de una autoinserción del mismo Dante hacia el inframundo, el purgatorio y el paraíso, siendo guiado por el poeta romano Virgilio. Y en el género didáctico básicamente servirían de ejemplos a esas cartillas infantiles que nos daban en preescolar, o incluso los libros de psicología, ya que eso te deja una enseñanza y reflexiones sobre ello. Con la ayuda de uno de mis compañeros de grupo, entrevistamos a un pequeño grupo de personas a que nos preguntaran qué son los géneros literarios para ellos. A continuación los vamos a escuchar la entrevista. Bueno, hoy en día nos encontramos con la señorita Natalie, que nos va a dar una corta entrevista de qué son los géneros literarios para él. ¿Qué son los géneros literarios para ti? Son cuentos que tienen su parte romántica, sus parte suspensivos, de terror, de suspenso.
¿Podrías decirme, por favor, 3 géneros literarios, los que más te recuerdes? 3 o si quieres puedes decir más. De terror, comedia y romance. Listo. Para ti, ¿para qué sirven los géneros literarios? ¿Qué te transmiten? Pues para, digamos, no sé, para como ya aprender cosas. Vale. Listo. Eso fue todo, la primera entrevista. En cuanto a nuestras conclusiones, serían que los géneros literarios son categorías que definen un texto literario, siendo guiado por el lector dependiendo del contenido que quiera leer, y desde su origen hasta nuestros días, ha tenido una historia y evolución interesantes, dejándose definido en cómo es hoy en día, con sus 4 principales géneros, como la lírica, la narrativa, la dramática y la didáctica, y con el pasar del tiempo han surgido subgéneros en cada uno de los 4 géneros, dando así mucha importancia a la literatura y su historia. Y eso sería todo por hoy, muchas gracias por ver el video, y espero que le fuera su agrado. Buenos días para todos, somos del grupo 1004, y gracias de nuevo por ver.